y el placer de presentar a Hernán. Gracias. Gracias, Leo. Hola, buenas noches. Yo quería decir alguna cosa de Hernán. Que esté acá centrado, con una, digamos, ética personal, experiencia, conocimiento y amor por su profesión. Realmente ha sido un gusto recibirte estos días en casa y en la presentación solamente quería decir algunas cosas lindas como esa, que es un reconocimiento que va de corazón. Y la propuesta que le hicimos fue: Hernán, simplemente comparte con la gente, con el público, qué has estudiado, qué has vivido, qué haces, en fin, tu experiencia. No es una conferencia académica, no queremos atarnos a una estructura así muy sólida. Aunque él tiene un montón de cosas, yo creo que con 2 o 3 preguntas ya va a ser suficiente para que nos cuente muchas cosas lindas. Gracias, Hernán. Muchas gracias a vos. Buenas noches. Buenas noches. Voy a también a grabar con el celular, pero bueno, bienvenidos nuevamente. La intención es más o menos comentarles lo que vengo trabajando ya hace unos años. La verdad que es una oportunidad maravillosa el acompañar procesos profundos de las personas y también, obviamente compartir actividades como estas, en las que difundimos un poco la experiencia de lo que vamos encontrando en el trabajo, desmitificando también algunas cuantas creencias sobre ciertas herramientas que utilizamos, como por ejemplo la hipnosis. Y también, obviamente, compartir actividades como estas, en las que podemos interactuar, debatir. También la intención de este encuentro es esto, más que nada, ¿no? Algo más ameno, desestructurado. Ya he dado charlas de horas en las que iba comentando tantos conceptos, algo más científico, académico, si se quiere. Y tenía la intención, y acá un muy buen lindo lugar y oportunidad para hacerlo, de relajarnos, comentar, ¿sí? Que me hagan también sus preguntas. Sí, ahora les voy a comentar. Primero voy a comentarles yo unas cuantas cosas que es de mi interés, que ustedes conozcan. Y bueno, luego, a medida que yo voy hablando, cualquier pregunta que les surja o que deseen que me explaye un poco más, no hay ningún problema con eso. Pueden levantar la mano, lo que fuera. Me dicen su pregunta. Y si no, sí, más adelante, luego de que ya desarrollamos unos temas, ahí los invito a hacerme todas las preguntas que ustedes deseen, que hayan quedado ahí como en el tintero, ¿no? Y bueno, la primera pregunta quiero que la contesten ustedes, ya que después me van a hacer unas cuantas. ¿Qué es lo que tienen en mente acerca de qué es la hipnosis? ¿Sí? ¿Qué es lo que vieron en, no sé, qué es lo que conocen o qué es lo que vieron en la televisión o lo que fuera, o hayan leído? Alguien que se anime. A ver. Es una herramienta para descubrir lo que tenemos en el inconsciente. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra opinión, idea? Ok, ya con eso podemos ir trabajando. Ya nos vamos a ir desestructurando de a poquito, ¿sí? A ver, la hipnosis, sé que hay... A lo largo de la historia nos fue acompañando, mejor dicho, voy a comenzar. La hipnosis nos acompaña desde hace cientos y cientos no, pero hace muchos siglos. Ya en la antigua Grecia, Roma, los egipcios, tenían lo que se denomina el templo del sueño, ¿sí? Los que acompañaban el proceso de las personas, ¿sí? En un estado en que estaban en intermedio, ¿no? Entre estar despiertos y a su vez dormidos. Pero era algo bastante curioso, que podían resolver ciertos problemas o que surgieran cosas de dentro de la persona que quizás de manera consciente no estaban logrando alcanzar, ¿no? Bueno, a lo largo de la historia se fue estudiando bastante. Por ejemplo, hay un médico y filósofo persa, en el 1200, hizo una gran investigación acerca de estos procesos, ¿no? Estos estadios en los que la persona se relajaba hasta tal punto que, si bien no perdía conciencia, eso es un gran detalle que ahora también vamos a hablar acerca de que
características a la hora de trabajar en hipnosis. Y luego, bueno, a lo largo de la historia, en el siglo XVIII también es a destacar el trabajo de Franz Mesmer cuando formuló la teoría del magnetismo animal, en el que él consideraba que había una especie de energía que se transmitía del ser vivo, de un ser vivo a otro, y de esa manera afectaba o influía, ¿sí?, en la energía o en el estado de otras personas para lograr este tipo de estados, de relajación y mismo de realizar ciertos procesos internos, cambios y descubrimientos, ¿no?, en las personas. Bueno, tanto sus discípulos como posteriores investigaciones concluyeron que y denominaron que este tipo de procesos se llamaban sugestiones. Luego, posteriormente, en el siglo XIX, en el siglo XX ya más que nada, comenzamos a acuñarle un término a este trabajo, que es la hipnosis. Pero bueno, ahí hubieron varias posturas, varias teorías acerca de qué es la hipnosis, cómo es que funciona. Si bien es cierto que no hay cada escuela en sí, en sus orígenes más que nada, tuvieron distintas opiniones. El estadio y lo que nos permite trabajar en este tipo de procesos, siempre es muy profundo, y se pueden valer de distintas herramientas, distintos procesos, de inducciones, como se denomina a estos procesos de relajación. Pero por ejemplo, en el siglo XIX y en el siglo XX mismo, la hipnosis era considerada como una herramienta muy válida en la hora de la psicoterapia, ¿sí? Para la psicología, la hipnosis era una herramienta más, ¿sí?, y con igual peso a la hora de considerarla en cuanto a seriedad. Mismo Freud en sus comienzos, los primeros 10 años, en su investigación, más que investigación, en su propia formación, los primeros 10 años fue trabajando con lo que es hipnoterapia. Luego, en base a los descubrimientos y las características del trabajo que desarrolló a lo largo de esos años, sentó las bases de lo que posteriormente él denominó el psicoanálisis, ¿no?, el modelo de psicoanálisis. Pero bueno, también para esa época fue donde mismo Freud consideró que agregándole otras herramientas, otros conceptos, podía lograr otro tipo de cambios. Porque ¿qué ocurre en la hipnosis? Más que nada en el modo en que se desarrollaba y se aplicaba en aquella época, era quizás un poco más directivos, ¿no? La hipnosis fue obviamente evolucionando a lo largo del tiempo, adaptándose más que nada a la persona, a las necesidades y características de la persona. Y en aquel entonces, quizás, tanto las indicaciones y el modo de acompañar a las personas, ¿verdad?, más que acompañar, era tratar de empujar a la persona a ese estado, y esto lo que generaba es que algunas personas eran más receptivas o más abiertas a esas directivas, por poner una palabra, y otras no. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Algunas personas lograban alcanzar este estado y otras no. Entonces, además de otros conceptos más que se utilizaron como argumento, la hipnosis fue dejada de lado, ¿sí?, y comenzó a aplicarse más que nada en estos, a unas actividades de show, de salón, como se quiera. Por ejemplo, hoy se puede encontrar lo que son hipnotistas, ¿sí?, que también genera una imagen quizás un poco tergiversada acerca de lo que es la hipnosis y lo que se puede alcanzar con la misma. Si bien hay algo que quiero destacar obviamente de esos shows, algunas de las imágenes, por ejemplo, esto que comentaba, ¿no?, que puede dar una idea falsa en cierto punto de lo que se puede conseguir. Hay muchas personas que tienen miedo, por ejemplo, de que le puedan hacer o decir que haga cosas a la persona que no quiere, que no desee. O por ejemplo, o que mismo la persona, el facilitador, el hipnotista o hipnoterapeuta, que también son dos cosas distintas, ¿no? El que aplica hipnosis porque sí y el que aplica hipnosis de un modo terapéutico, ¿no?, en poder realizar un trabajo, una labor terapéutica. Pero claro, una de las características es
es que la persona no pierde conciencia jamás, por lo menos en la labor terapéutica, no pierde conciencia jamás de lo que está ocurriendo, dónde está, dónde se encuentra, qué es lo que la persona, el facilitador, le está diciendo. Y por ende, por ejemplo, jamás el profesional puede hacer algo sobre la persona que ella no quiere. Justamente como su mente consciente está presente, su sistema de creencias, de valores, etcétera, está ahí siempre presente, cualquier cosa que ocurra, la persona simplemente sale de ese estado de relajación. La hipnosis no es más que un estado de relajación, nada más. Quienes hayan tenido una práctica o experiencia, mejor dicho, con meditación, podemos establecer un gran paralelismo, ¿sí? Por ejemplo, a la hora de trabajar con hipnoterapia, lo que realizamos es una gran relajación en primer medida, depende del caso obviamente, pero relajamos el cuerpo, centrando, focalizando en cada una de las partes de nuestro cuerpo, porque la hipnosis no es más que eso, una relajación profunda que nos permite, ¿sí?, llevar nuestro foco de atención al mayor porcentaje posible en determinado punto, concepto o aspecto que deseamos trabajar, ¿sí? Yo lo que trabajo no soy hipnotista, sino hipnoterapeuta. Entonces, este estado de relajación nos permite que nuestra mente consciente, que es la que se encarga de interactuar, ¿sí?, con el medio, con las situaciones que nos rodean y con las que con las que lidiamos día a día en nuestra vida, que nuestra mente consciente baje unas cuantas revoluciones y permite que nuestro subconsciente, incluso cosas más profundas aún, afloren y podamos trabajar con ellas. Pero ¿qué pasa? No es que trabajamos con ellas de una manera más bien directa y que por ende el profesional, el facilitador pueda hacer lo que desee con ellos. Y por eso también es que la persona no pierde conciencia. Necesitamos que su mente consciente esté presente, ¿sí? Porque ella va a ser el medio para poder trabajar, ¿sí?, analizar, entender, comprender todo lo que se encuentra en lo que es nuestro subconsciente o el superconsciente, ¿sí? En la hipnoterapia establecemos un diálogo permanente. Por ende, si la persona perdiera conciencia en ese estado o a la hora de trabajar, no podríamos charlar jamás, ¿sí? El diálogo siempre está ahí. Y justamente ahí está el verdadero trabajo en la hipnoterapia. El lograr que la mente consciente no bloquee el proceso, ahora vamos a ver por qué, sino que lo apoye, ¿sí? La mente consciente suele bloquear el proceso al tratar de tener control quizás de la situación o de lo que ocurre, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Nuestra mente inconsciente o subconsciente, como uno lo quiera llamar, hay guardados muchos registros acerca de cada una de las experiencias que tuvimos en nuestra vida, de cómo nos relacionamos, qué marca o cuál fue la interpretación, cuál es la historia que nos contamos en función de cada una de las cosas que nos ocurrieron. Y quedan ahí, ¿sí? Es como en sí, la mente consciente, subconsciente, etc., no existen como un espacio delimitado, mejor dicho. No es que abrimos el cerebro y tenemos la mente consciente por acá, el subconsciente por allá, sino que más bien esas etiquetas las utilizamos para distinguir ciertos aspectos, funciones, ¿sí?, de la mente. Entonces, tanto los recuerdos y las improntas, las impresiones que nos hayan generado cada una de esas situaciones, de esos hechos, quedan registrados en lo que llamamos en nuestro subconsciente, ¿sí? Lo que ocurre es que al relajarnos, al trabajar en una hipnoterapia, nuestra mente consciente baja de revoluciones y permite que nuestra mente subconsciente llegue por lo menos a un nivel, al mismo nivel, ¿sí?, y que puede ser que llegar a ser más clara para nuestra mente consciente qué es lo que hay allí, y por ende de manera consciente obviamente vamos a trabajar sobre ella. Ahí es donde se realiza la labor terapéutica, el trabajo terapéutico. La mente consciente suele, por ejemplo, desconfiar en muchos casos acerca de las cosas que surgen, porque claro, le es desconocido, ¿sí? Si no, no sería algo demasiado en nuestro inconsciente, sino que justamente formaría parte de lo que nosotros conocemos y
lo que somos conscientes que nos pasó y lo que nos decimos. Pero en ocasiones, cuando nos pasan cosas o reaccionamos de determinada manera y no comprendemos por qué, ahí es donde sirve mucho ir y trabajar sobre el subconsciente y ver qué es lo que hay ahí. Que aunque no lo conozcamos de manera consciente, nos afecta, nos influye y de un modo u otro direcciona o nuevamente influye acerca de cómo nosotros nos vamos a relacionar de allí en más con cada una de las situaciones que nos ocurran en adelante, ¿no? Y justamente todo le es desconocido, tanto cosas de esta vida, de la infancia, lo que fuere, y es como si toda la información llegara por una misma puerta, tanto de lo que es imaginación, intuición, recuerdos, etc. Entonces suele ocurrir que desconfíe, pero no importa. A la hora de trabajar en una terapia, por ejemplo, una de las grandes preguntas que suele surgir cada tanto es si lo que estuvimos explorando es real o fue una fantasía. ¿Sí? La labor terapéutica, ¿sí? El trabajo que se hace en función de todo lo que va surgiendo, se lleva a cabo de un modo u otro, sea cierto o no. Las cosas que surgen, depende de qué cosas, ¿no? Pero las cosas que surgen en cuanto a, fue cierto esto que surgió, que me viene un castillo, quizás, ese tipo de concepto, de etiqueta, de si es cierto o no, lo dejamos a criterio de la persona. La labor terapéutica se lleva a cabo de un modo u otro. La persona se puede resultar beneficiada porque ¿qué pasa? Imaginemos que es una fantasía, ¿sí? Lo que surja. Esta fantasía es una... Nosotros trabajamos, no es, por ejemplo, que le decimos, bueno, a ver, contame, que se sienta la persona, se relaja y le digo, contame una historia. Sino que, si nos manejamos así burdamente, como contamos una historia, pero que, a ver, trata de que tenga que ver, o trata no, una historia que tenga que ver o que esté relacionada con respecto a lo que está ocurriendo en tu vida actualmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si lo que surge, es fantasía, resulta ser una metáfora acerca de lo que nos está ocurriendo. Y la labor terapéutica, por ejemplo, comienza a la hora de que preguntamos de qué forma se relaciona esto que surgió, ¿sí? Con lo que está ocurriendo en tu vida actual. Y en muchos casos, ahora vamos a ir a la parte mucho más profunda, en muchos casos las mismas personas, como está bien consciente ahí, está como... percibe que está en el cuarto, en la habitación, que se hace frío, que se hace calor y a su vez está conectada con la experiencia que está surgiendo, ¿no? En ese estado de relajación. Y dice, y ya pasó unas cuantas veces, si hubiera tenido que inventar algo, la verdad que me hubiera inventado algo mejor. Así que es muy chistoso. Mismo, para la persona es una experiencia muy curiosa, ¿sí? El experimentar, depende también del grado de conexión, cuánto se conecte con la experiencia, etc. Experimentar como estar en dos lados al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, para contar un poco más de la historia y también dejando un poco de lugar o introducir al tema que nos convoca, que es el de Vida entre Vidas, les voy a contar cómo llegamos a este trabajo. El trabajo de Vida entre Vidas, la terapia de Vida entre Vidas, es una disciplina, una técnica, un conjunto de herramientas, mejor dicho, un acompañamiento que fue desarrollado en base a una investigación que llevó a cabo el doctor Michael Newton a lo largo de más de 40 años, en el que fue trabajando, en que analizó, recopiló y analizó más de 7.000 casos, en el que encontraba, mejor dicho, a lo largo de estos 40 años, él investigó ciertas experiencias que surgieron en función también de una investigación previa sobre lo que, al encontrarse con lo que era experiencia de vidas pasadas. Como al igual que Brian Weiss y tantos otros, cuando uno aplica las herramientas de hipnoterapia de manera objetiva, dejando de lado nuestro sistema de creencias del facilitador, del profesional, estas cosas surgen, ¿sí? Quiero comentarles, por ejemplo, cómo se dio, o cómo todos cuentan mismo que esto ocurre. Una de las herramientas que tenemos en el momento de trabajar con hipnosis, por ejemplo, en lo que denominamos hipnosis clínica, a la hora de trabajar dolores que no se explican, fobias,
alergias, etc. Siempre el caso recae, es muy curioso porque es como un patrón también a la hora de encontrarse espontáneamente con estas experiencias de vidas pasadas, en el que exploran la infancia, o sea, hacer una regresión de edad, explorar su infancia, recuerdos de la infancia, mismos recuerdos en el útero, que eso también encontramos, que a pesar de quizás no tener muy claro o ser muy consciente de lo que nos ocurre alrededor, hay un registro que queda en nuestro subconsciente acerca de todo lo que ocurre tanto a la madre, y esto lo afecta al niño en el vientre. Eso en hipnoterapia es muy también interesante y muy gratificante ese tipo de experiencias. Pero bueno, lo que estaba comentando. La persona llega con un problema, una dificultad, algo que no le encuentra un motivo, una razón, el por qué está ahí. Y claro, hacemos regresión de edad, acá, allá, no encontramos cuál es el origen de este problema, de esta situación. Y una de las herramientas en hipnosis clínica, por ejemplo, es, bueno, ahora vas a ir al momento o al origen, ¿sí?, de este síntoma, o al momento en que se haya originado, o alguna situación que haya provocado este síntoma o esta situación que estás atravesando. En muchos casos suele pasar que, claro, es algo que nos ocurrió en nuestra infancia o algo por el estilo. Pero lo que encontró Brian Weill y Michael Newton mismo, a pesar de sus propias creencias, ambos comentan que fueron comentan que estuvieron abiertamente en contra de todo ello. Les parecía algo esotérico, algo muy loco, y que ellos eran médicos prestigiosos y no se prestaban a ese tipo de prácticas. Pero claro, a la hora de preguntar eso y permitirle a la persona en ese estado de relajación y de conexión consigo mismo, ¿sí?, comenzaron a describir, a detallar experiencias que no se correspondían con él en la línea del tiempo de la vida actual o contemporánea de la persona. Podría llegar a ser, mejor dicho, alguna fantasía, algo de nuestro subconsciente, una historia que haya contado. Pero lo que ocurre es que, por lo menos en ellos, o en esos casos que a ellos les tocó, y mismo cuando uno va acumulando también experiencia en esta terapia, se encuentra con este tipo de casos y es fantástico. Tantos datos se consiguen, tantos datos, que mismo es posible corroborarlos, ¿sí? Esto fue algo que se encontraron. Michael Newton, por ejemplo, se encontró con la persona tenía un dolor en la altura del vaso, si no me equivoco aproximadamente, y la persona le comenzó a relatar una experiencia en una guerra, ¿sí?, en la que fue herido, pero claro, había generado una impronta, un recuerdo una impronta tanto en su energía, en su recuerdo, en su propia mente, que le estaba afectando en su vida actual. Tanto los recuerdos de nuestra vida actual, ¿sí?, y de vidas pasadas permanecen en nuestro subconsciente, y es posible alcanzarlo en hipnoterapia, como estaba comentando, este tipo de experiencias. Claro, obviamente la sorpresa de estos hipnoterapeutas ya reconocidos, con un renombre en el ámbito, y claro, a la hora de al obtener tantos datos, no sé, puede ser como el número de identificación, regimiento donde había estado esa persona, etc. Numerosos datos, detalles que es imposible conocer y mismo inventar, y que todo coincide. Y al corroborarlo, le llamó mucho la atención. Y dijo, yo le comento el caso de Michael Newton, que es justamente el que me toca de lleno en la temática. Dijo, bueno, esto es algo para analizar. Yo puedo no creer, o en este momento yo no creo, pero me encontré con esto. Voy a ver qué es lo que pasa acá, qué es lo que hay acá, porque es muy curioso, ¿sí? Entonces se propuso trabajar objetivamente y llevar a las personas a este tipo de situaciones, ¿sí? La encontró y pudo corroborar, como a muchos hipnoterapeutas, a casi todos nos pasa, corroborar escenas, detalles, etc. Y bueno,
él cambió su propio sistema de creencias. Dijo, bueno, la verdad que esto, para mí, es una prueba de que esto es real. O sea, todo esto de manera espontánea, el primer caso, ¿no? Y a lo largo, creo, si no me equivoco, de casi 10 años de trabajar ya con lo que era terapia regresiva, trabajando con vidas pasadas, también de manera espontánea, una persona lo que sentía era como una gran soledad que le invadía, ¿no? Y exploraba en la infancia, en el útero, vidas pasadas, no encontraba la respuesta de qué es lo que estaba ocurriendo, no entendía, no encontraba en el origen, el foco de esto que le estaba afectando. Y claro, cuando al explorar en la vida pasada tampoco no encontraba nada, y también se explora el momento del fallecimiento, ¿sí? En esa vida. Y lo que encuentra le llamó la atención, también de manera espontánea, que la persona, obviamente, cuando termina esa vida, la persona dice, wow, no me morí, hay algo de mí que sobrevivió a esta muerte. Podían explorar la escena de muerte, podían comprender todo lo que le había pasado. Y esta persona, esta persona puntual en este caso, le comentaba que deseaba regresar a casa, que sentía que había unos amigos que lo estaban esperando. De manera objetiva, nuevamente, Newton no entendía nada de qué es lo que estaba ocurriendo, por lo menos desde su punto de vista y experiencia, si bien ya hay otros que habían trabajado con este tipo de casos, limitó a que, claro, continúe la experiencia. Y llegaron a un espacio de lo que denominaban y sentían como su propio hogar, su casa. Este es el denominado espacio entre vidas, ¿sí? Michael Newton nuevamente, de manera espontánea, se encontró con esto y se propuso a ir más, investigar también de manera objetiva. Sí, de esta manera objetiva me refiero a decidió no leer ningún libro acerca de esto, para no tener prejuicios o creencias previas acerca de qué es lo que se encuentra allí, etc. Y bueno, ahí es donde comenzó su investigación y mismo continúa hasta el día de hoy y ha creado el Instituto Michael Newton, en el que bueno, de manera profesional acompaña a las personas hasta esto es un proceso, ¿no? En el que acompañamos a las personas hasta este espacio en el que todos, no importa la creencia, nuestra creencia, mejor dicho, toda esta experiencia no queda limitada en cuanto a la creencia que nosotros tengamos, en cuanto a religión, a si existe vidas pasadas o no, este espacio de vidas, qué nos permite. Es algo completamente natural, igual que la hipnosis, ¿sí? Es un estado natural y un proceso completamente natural. En este estado de relajación, acompañando, ¿sí?, a la persona, alcanzamos en este estado, ¿sí?, en el que encuentran que se hayan conectados con lo que sienten como su verdadera esencia, ¿sí? Su conciencia se haya expandido, comprenden y tienen conciencia acerca de lo que les ha ocurrido en ese espacio no existe el tiempo, ¿sí? Comprenden qué es lo que les ha ocurrido tanto en vidas pasadas y en experiencias anteriores, en encarnaciones pasadas y mismo en la vida actual. Y en este estado de conexión nos permite trabajar terapéuticamente desde allí, obteniendo comprensión acerca de situaciones que están ocurriendo, ¿sí?, y cualquier otro tipo de escenarios. En este espacio, en esta investigación y a lo largo de este trabajo, lo que se ha descubierto es que, por ejemplo, allí tenemos como un grupo espiritual, por si se quiere, ¿sí?, con el que nos vamos relacionando y compartiendo encarnaciones a lo largo de toda nuestra existencia, para ir aprendiendo, ¿sí?, obteniendo recursos y comprensiones, y en el que vamos planeando incluso cada una de ellas, ¿sí? Y es un espacio al que vamos siempre, ¿sí?, entre cada una de nuestras vidas, pase lo que pase, ¿sí?
hasta acá, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran consultar?